No, quédense tranquilos que arrancamos de ahí. Arrancamos de ahí y vamos para otro lado. 1 Corintios capítulo 4. Espero que hayan sido sinceros al cantar, sobre todo esta última canción, porque la letra de la canción de la última tiene todo que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Lo primero que le dijimos al Señor es: quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Todo proviene del Señor. De hecho, el título es, Él es el dueño. ¿Quién es el dueño de los recursos? El dueño de lo que tenés, de lo que está en tu mano. Y vamos a empezar con este tema de mayordomía. Quiero vivir agradecido y quiero que mi adoración sea más que palabras. ¿Y hasta dónde llega mi adoración? ¿Hasta dónde llega mi gratitud? Hasta cuando me tocan el bolsillo. Y ahí se me terminó todo el agradecimiento, toda la adoración, y ahí no hay palabras que alcancen para... ese suele ser un límite. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4. Pues vamos a empezar una serie de enseñanzas sobre mayordomía, y mayordomía es administración. Y administración no es solamente dinero. Cuando hablamos de recursos hablamos no solo de bienes materiales, estamos hablando de tu vida, de tu tiempo, de tus fuerzas, de tu salud, de muchas áreas. Pero el Señor puso en mi corazón arrancar con un principio que es básico en la mayordomía, que es entender quién es el dueño de los recursos. Que los recursos que están en tu mano tienen un dueño. ¿Quién es ese dueño? Y yo, porque están en mis manos, son míos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Y espero de corazón que el Espíritu Santo esté orando. Porque, ¿saben? Es un tema que yo puedo ser lo más elocuente del mundo y se los digo, hermanos, ya de 15 años, casi 15 años de estar predicando en esta iglesia y tocar este tema 2 o 3 veces al año. No siempre, ustedes saben, pero 2 o 3 veces al año se toca el tema, porque es necesario. Y si algo aprendido, no solo con este tema en general, pero si algo aprendido es que si el Espíritu Santo no te convence de este asunto, nada va a cambiar. Por más argumentos que yo te pueda exponer, por más elocuencia que yo pueda traer a este púlpito, si el Espíritu Santo no te hace entender este asunto, nada va a cambiar en tu vida. E interesantemente, este asunto de la administración de los recursos clasifica a creyentes maduros de inmaduros. Este asunto te divide. Te deja o maduro delante del Señor respecto a tu entendimiento de esto o en una situación de inmadurez. ¿Por qué? Porque llegas a este punto de, por el dueño de los recursos soy yo. Y sí, mi adoración es más que palabras y quiero expresar mi gratitud al que me lo ha dado todo, pero es mío. 1 Corintios capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres, versículo 1, perdón. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nos vamos a quedar un ratito en ese texto, pero vamos a ir, y les pido que presten atención porque vamos a estar viendo otros en pantalla. No sé si les pasó, hermanos, durante esta semana, pasaron un montón de cosas a nivel mundial en la semana. Pero sobre todo a nivel económico. ¿Vieron? Ganó Trump en Estados Unidos y eso movió, acomodó el tablero a nivel mundial, no solo en los Estados Unidos. Pasaron cosas a nivel mundial con los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Y si siguieron un poco las noticias o van siguiendo un poco el tema de la economía, ya saben que bueno, subieron las acciones de muchos de los países, sobre todo los aliados los gobiernos aliados con Trump. Las acciones, por supuesto, las acciones de las empresas argentinas subieron. Algunos siguen los movimientos de las cripto.
El Bitcoin tuvo bueno, aparte de Nico, ¿alguien más? El Bitcoin tuvo un pico histórico esta semana, así que si tenés Bitcoin, debes estar contento. Por un lado, entonces tenías toda una movida económica de gente que te decía, tenés que invertir, este es el momento, qué sé yo, y por otro lado, tuviste toda una movida económica por otro lado con el Cyber Monday, ¿vieron? Y el Black Friday y todos los días esos que te invitan a gastar. Y por un lado te invitaban a invertir y por el otro lado te invitaban a gastar. ¿Vieron? Fue como una semana, esta semana que pasó, fue como hipereconomizada. ¿Vieron? La economía fue el tema de la semana. Entonces, es un buen tiempo para que recordemos un principio bíblico importantísimo para cada hijo de Dios respecto a la economía. ¿Quién es el dueño de los recursos? Les voy a dar una ilustración. Esto no es una historia real, es una ilustración nada más. Supongamos que un jefe, ¿sí?, manda a su empleado, le da $1000 y le encarga que vaya y compre herramientas para luego venir y utilizarlas en la producción, en el trabajo. ¿Cuánto le dio? $1000. El jefe le dio al empleado $1000 para que vaya, compre herramientas para luego utilizarlas en la producción, en el trabajo. Y el empleado toma los $1000 y en cambio decide que, ya que el dinero ahora está en mi mano, mi jefe me lo dio, entonces ahora yo tengo la libertad de gastarlo en lo que quiero, porque está en la mano ¿de quién? Del empleado. Y al fin y al cabo, ¿qué compras se van a realizar? Las que el empleado haga. Entonces el empleado decide que se quiere comprar un iPhone de $800 y con los otros 200 se va a un buen restaurante y se paga una buena cena. No, una cena de $200. Se fue a Puerto Madero. Entonces, y ahí se fueron los $1000. Pregunto, ¿quién era el dueño del dinero? ¿Quién era el dueño del dinero? El jefe. ¿Qué debía hacerse con ese dinero? Lo que el jefe pidió que se haga con el dinero. Ahora te hago otra pregunta. ¿El dinero que está en tu billetera o en tus cuentas, de quién es? Ah, es mío. ¿Te das cuenta que es un tema que divide maduros de inmaduros espiritualmente? ¿De quién es el dinero que está en tu billetera o en tus cuentas? Versículo que me lo copié del hermano Martín, Ageo 2:8. Estuvo predicando Ageo en estos últimos 2 jueves el hermano Martín. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ya te di la respuesta. ¿A quién le pertenece el dinero? A Dios. Pero está en tu cuenta. ¿Pero de quién es? Pero está en tu billetera. ¿De quién es? ¿Y qué tenés que hacer con el dinero que Dios te dio? Administrarlo como Él quiere. Administrarlo como Él quiere. ¿Y has escuchado esa frase? No soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. ¿Escuchaste alguna vez? Sí, es verdad, es como... Es cierto, si sos un hijo de Dios por la fe, es cierto que sos el dueño del mundo. Sos el hijo del dueño. Pero hay una doble implicancia en esta frase, porque por un lado la idea de la frase es, sí, bueno, como mi papá es el dueño de todo, entonces, porque mi papá es dueño de todo, puedo tener acceso a toda riqueza, y mi papá puede darme muy abundantemente si así lo quiere. Y es real, ya que el Señor, si vos sos un hijo de Dios por la fe en Cristo, que Dios es el dueño de todo, es real, que todo recurso está en su mano, es real, y que si Él quiere dar a uno de sus hijos muy abundantemente, si así lo quiere, lo hace, es también verdad. Para que puedas disfrutar de muchos bienes en abundancia y ser bendecido con bienes materiales, y te lo deseo de todo corazón, hermano.
Pero si sos el hijo del dueño del mundo y el hijo de los recursos, aunque seas hijo, la plata y el oro sigue siendo de Jehová, como dice ahí. La plata y el oro sigue siendo de Jehová. Es tu papá, sí, pero es de él. Y en todo caso llegaremos a ser administradores de bienes que no son nuestros. Y tenemos que ser responsables en esa administración. Ahora, ¿ustedes se piensan que ese jefe no le va a pedir cuentas al empleador por qué hizo con los $1000 que le dio? Claro que sí. Le va a pedir rendir cuentas por la administración del dinero que le fue entregado. Ahora, pensamos, hermanos, que a Dios no le importa lo que nosotros hacemos con el dinero que es suyo, o que no vamos a tener que rendir cuentas un día de nuestra mayordomía, de lo que hicimos con las cosas que Él puso en nuestras manos para administrar. Sí, hermanos, vamos a rendir cuentas, dice la palabra de Dios. Vamos a rendir cuentas. Si ese empleado va a rendir cuentas, nosotros vamos a rendirle cuentas al dueño del oro y de la plata, que es Jehová nuestro Padre. Y sí es nuestro Padre, pero el oro y la plata siguen siendo de Él. Entonces hay dos cosas solamente 2 puntos tiene la enseñanza de hoy. Y probablemente va a ser corta. El primero es que tenemos que entender que administramos los bienes de Jehová, que es el dueño. ¿Amén? Administramos los bienes de Jehová, que es el dueño. Y este versículo que acabamos de leer en 1 Corintios 4 dice: así pues, téngannos los hombres, y yo quiero hacer énfasis en 2 palabras que aparecen ahí: servidores de Cristo y administradores. Servidores y administradores, esas son las 2 palabras, servidores y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y vos sabés que este versículo, y antes de que se rasguen las vestiduras y me tiren con una Biblia de estudio de MacArthur, acá no está hablando de administración de bienes materiales. No enteramente, porque está hablando de que Pablo y sus consiervos eran administradores y servidores y administradores de los misterios de Dios, dice. De los misterios de Dios. ¿Por qué arrancar con este texto entonces, hermanos? A ver, los bienes materiales son recursos que Dios nos da para llevar adelante los asuntos de su reino. ¿Estamos de acuerdo con esta declaración? ¿Amén? Los bienes materiales son recursos que Dios nos da para llevar adelante los asuntos de su reino y la expansión de su reino. Y hay un principio bíblico acá de mayordomía muy sabio y es aplicable para nosotros también. No solamente para el apóstol Pablo y sus consiervos. Aquí lo inspiró el Espíritu Santo para todos los que íbamos a leer las Escrituras luego. Dice Pablo, somos 2 cosas, servidores y administradores. Y por un lado dice, somos servidores. Y acá esta palabra, cuando hablamos de siervos, y si remontamos a lo que estuvimos estudiando en el libro de 1 Corintios, había 2 palabras diferentes que se traducían como siervo. Una era la palabra diaconón, de donde viene diácono, que es una persona que sirve, uno que sirve a las mesas, pero esta no es la palabra que se traduce acá como siervo. La palabra que acá Pablo utiliza para hablar de sí mismo como un administrador es la palabra jupéretes, que era un remero, ¿se acuerdan? Uno que rema. ¿Cómo eran los barcos en la antigüedad? No tenían motores, obviamente, tenían remos en el piso inferior. Entonces los esclavos tenían que remar y llevar el barco hacia donde el capitán lo guiaba. Esos eran los juperetes, los remeros, los esclavos que remaban para hacer mover el barco. Esa es la palabra que Pablo está diciendo acá en el contexto de la administración. Nosotros somos remeros, nosotros estamos remando en un barco cuyo capitán es Cristo y cuyo rumbo está marcado por lo que Él dice. Y eso tiene que ser aplicado en cada una de las áreas de nuestra vida, incluyendo la mayordomía. Para que después no vengamos de manera hipócrita a cantar y te quiero amar con mi vida entera, menos con la economía.
¿Qué quiere el capitán del barco? ¿Hacia dónde quiere que rememos, en otras palabras? Pero dice, somos servidores, los remeros, los que vamos para donde el capitán dice, y luego utiliza la otra frase que dice administradores de los misterios. Y me quedo con la palabra administradores. Y de acá tomamos este principio de la mayordomía, del que habla la palabra de Dios. Administramos bienes que no son nuestros, como les dije. Servidores y administradores. Ahora, administradores y servidores haciendo la voluntad de alguien que es el que da las órdenes, que es el Señor. De alguien que es el dueño de los recursos, que es Dios. Te quiero preguntar, antes de continuar, si te arrodillaste alguna vez en oración a preguntarle, Señor, me diste estos bienes, recibiste bienes quizá inesperados, no sé, una herencia, un bono, lo que sea, un ingreso extra que el Señor te dio. ¿Te arrodillaste alguna vez en oración para preguntarle, Señor, me diste esto para que lo administre, ¿qué querés que haga? Yo hace poco creo que ya di esta ilustración, pero perdonen hermanos, pero me voló la cabeza y me marcó para toda la vida. Un hermano que conocí en Rosario, él es técnico en electrónica y radares, las empresas se peleaban por él. Se peleaban para tenerlo trabajando en sus equipos. Y le ofrecían, ¿cuánto te ofreció tal empresa? Tanto. Bueno, yo te ofrezco tanto más. Y había ofertas y contraofertas para tener a este hermano trabajando en su empresa. Y cada una le ofrecía más y más. Y hay dos cosas que me marcaron de la vida de este hermano. Él estaba bien económicamente y sin embargo no lo veías y no pensabas en eso. No tenía aspecto de ser una persona acomodada económicamente. No ostentaba. Sin embargo estaba bien. Y estas dos cosas me marcaron de la vida de él. Primero, que él contaba que esto, de los tire y afloje de las empresas, de que le ofrecían más y menos dinero, a ver cuál le ofrecía más. Y él no se quedaba con la empresa que le ofrecía más dinero, él se quedaba con la empresa que le dejaba más tiempo para servir al Señor. Por un lado. No, su decisión no dependía del monto que le ofrecían. Y luego esto ya lo he contado. En una ocasión llegó a la iglesia contento del tiempo que yo estaba en el seminario. Estamos hablando de 2006. Del año, qué viejo que soy. Del año 2006, contento porque se había encontrado 100 pesos tirados en la calle. 100 pesos en el 2006. Eran como, no sé, como encontrarse un billete de, no sé, ¿de cuánto? ¿De 10.000 hoy? Uy, hermano, qué bueno, mirá, me encontré 100 pesos, dice él. Qué bueno, hermano, ¿qué se va a comprar? Y la respuesta de él fue, no sé, tengo que preguntarle al Señor para qué me lo dio. Y yo no sabía dónde meterme porque me sentí el más carnal del mundo. Y estuvo buenísimo, me dio una lección que no me la voy a olvidar nunca más en mi vida. Yo entiendo por qué el Señor lo bendice con recursos. Porque para Él el Señor está primero y no los recursos. Porque para Él el hacer la voluntad de Dios está primero y no la abundancia de los recursos. Entonces vos recordás que tu dinero, frecuentemente recordás que tu dinero es de Dios, que tus bienes materiales son de Dios. ¿Entendés este concepto? ¿Has considerado si puede ser para alguien más? Si el Señor te da o el Señor te dio un ingreso extra. ¿Alguna vez siquiera nos arrodillamos y le preguntamos, Señor, este ingreso extra no lo esperaba?
¿Qué querés que haga con él? ¿Hay alguno de tus hijos que está en necesidad y puedo compartirlo con él? No, lo primero que hacemos es planear en qué lo vamos a reventar, ¿o no? ¿En qué lo vamos a invertir? ¿Qué vamos a gastar? ¿Qué área de nuestra vida vamos a reforzar? No se nos ocurre ni por cerca preguntarle al dueño, ¿para qué me diste un poquito más esta vez? Seamos sinceros, mediados de noviembre, el aguinaldo ya está gastado, ¿o no? En las miles de cosas que seguramente ya hemos pensado, ¿qué voy a hacer con el? Y sigue, con el aguinaldo voy a hacer esto, voy a cancelar esta deuda, voy a comprar aquello, voy a viajar a tal lugar, Lo tenés gastadísimo al aguinaldo. Te hago una pregunta, ¿le preguntaste al dueño? ¿Le preguntaste al dueño si él está de acuerdo con tus planes? ¿Has pensado cuánto de ese aguinaldo vas o podría llegar a ser invertido para la gloria de Dios y la extensión de su reino? No, ya lo tengo todo gastado en planes propios. Y ni siquiera lo he cobrado. Mediados de noviembre el aguinaldo ya está gastado. Administradores. Administradores. La palabra griega oikonomos. Oikonomos. Oiko es casa y nomos es administrar, es el que... Exactamente. ¿De dónde viene la palabra economía? Oikonomos, de ahí se traduce la palabra economía. Y esta palabra servidores, administradores, que utiliza el apóstol Pablo, servidores, juperete es el remero, y administradores es esto, el que administra las cosas de la casa, de su amo, como José, ¿se acuerdan? En Egipto. Todo había sido puesto al cargo de José, que era mayordomo, era el oikonomos, el mayordomo. En Lucas 16:2, el Señor Jesucristo enseñó la parábola de un mayordomo astuto, ¿se acuerdan? Que no administró bien, no hizo bien, y muy astutamente, como sabía que se iba a quedar sin trabajo, lo que hizo fue llamar a los que le debían plata a su patrón. Y como todavía él estaba ejerciendo la mayordomía de los bienes de su patrón, los llama y le dice, ¿cuánto le debes a mi patrón? $200. Tachá y poné 100. Todavía él tenía la autoridad delegada por su patrón para hacer eso. Se le venía la noche. ¿Y vos cuánto le debes? $50.000. Tachá y poné 20. Y así, ¿no? No eran dólares, eran la moneda del momento. Entonces, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo, le dijo el Señor. Da cuenta de tu mayordomía. Entonces, imagínate presentarte delante de la presencia de tu Señor, del que recién cantábamos que nos lo dio todo. Y Él te pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? Y me compré esto, me compré esto, me compré esto. ¿No me preguntaste? ¿Pensaste en mí? ¿Pensaste en lo que yo quería? ¿Pensaste en las necesidades de los demás? ¿Pensaste en la obra de Dios? ¿Pensaste en la expansión de mi reino? No, me lo gasté en esto y en esto y en esto que yo quería. ¿Quién es el Señor? Ok, una cosa es quién es el dueño de los recursos. Dios es el dueño de los recursos. Amén, me van a decir todos. ¿Quién es el Señor ahora de los recursos? Ahí no queremos soltar el señorío. Yo decido lo que yo quiero. Y el Señor dice, vas a dar cuenta de tu mayordomía. Y ya no podrás, y este de ya no podrás más ser mayordomo, es porque no fuiste fiel.
Y entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué no tengo? Quisiera tener esto, invierto, trabajo, busco y al final no logro tenerlo. ¿Por qué? Preguntale al dueño. Quizá no está siendo buen mayordomo. Ya no vas a poder ser más mayordomo, dice el Señor. Porque no estás sabiendo administrar. Porque no me estás preguntando. Porque estás haciendo lo que vos querés con tu economía. Somos servidores y somos administradores, dice Pablo. Y lo que está queriendo ilustrar por medio de estas dos metáforas es el hecho de que como mayordomos de Dios estamos bajo supervisión de un amo celestial. ¿Amén? Hay como una tensión general. Dura es la palabra. Hermanos, las palabras son vida. Son espíritu y son vida. El amo celestial. Y al amo celestial le vamos a rendir cuentas, cosa que no es menor. Vas a rendirle cuentas al amo celestial de la administración que te ha sido encargada. Y que al fin y al cabo, hermanos, el Señor está pidiendo de nosotros que seamos fieles en hacer lo que Él quiere. Que cada uno sea hallado, dice en el versículo 2, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. En la parábola de los talentos, ¿cuál fue la conclusión respecto a lo que cada uno hizo con lo que le fue entregado? También, un dueño que entregó a sus siervos de sus bienes para que los administren, y la respuesta para 2 de los 3 fue, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué espera el amo? Que sea fiel. Y en estos términos, ¿qué es fidelidad? ¿Qué otra cosa es fidelidad sino hacer lo que Él quiere con lo que Él te dio? Que hagamos lo que Él quiere con lo que Él nos dio, eso es fidelidad, eso es obediencia. Y el Señor espera eso, fidelidad, que cada uno de los administradores, que cada uno sea hallado fiel, que podamos presentarnos a la presencia del Señor y que nos diga, buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mirá la diferencia, recién hablábamos de un mayordomo infiel que le dijeron, da cuenta de tu mayordomía, ya no vas a poder ser más mayordomo, porque no fuiste fiel. Y en la otra parábola, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se le agregó, se le dio más. ¿Por qué se le dio más? Por causa de su fidelidad. Por causa de su fidelidad. Este siervo, dice el Señor, le voy a dar más porque Él va a hacer lo que yo quiero. Porque Él va a hacer mi voluntad y no la suya. Sobre este mismo versículo, el de Mateo 25-21, esta semana leí un comentario, una frase que dijo la misionera Amy Carmichael. Ella comentó hablando de este versículo, ella dijo, en los últimos tiempos he tenido que aferrarme a este texto con todas mis fuerzas. Alabado sea Dios que no dice exitoso, sino fiel. No dice exitoso, sino fiel. Porque Dios, hermanos, no mide el éxito de tu mayordomía en términos numéricos, lo mide en fidelidad, lo mide en obediencia. Y los números, ¿sabes quién los maneja? Él soberanamente. Él maneja los números soberanamente. Nosotros, en nuestra mano, tenemos la responsabilidad de la fidelidad y la obediencia. Obediencia. Amén. Así que necesitamos, Él es dueño de los recursos. Necesitamos saber qué es prioritario para Dios, ¿no? Si Él es el dueño, si tengo que serle fiel, si tengo que serle obediente, ¿qué es lo prioritario para el amo, para el dueño, para Dios? Quiero ser un administrador fiel, quiero ser un administrador obediente. Y el segundo punto y el último es, ¿cuáles son los deseos del dueño de los recursos? Primero vimos quién es el dueño de los recursos. Y en segundo lugar vamos a ver cuáles son los deseos
del dueño de los recursos. Yo quiero animarlos, hermanos, a acostumbrarnos a preguntarle al dueño qué hacer con los recursos. ¿Cómo se hace eso? Es fácil. No necesitas una medium ni invocar. Para eso tenemos la oración. Que nos acostumbremos a empezar a orar y preguntarle, Señor, ¿qué hago? Esto me diste. ¿Qué hago con esto que me diste? ¿Por qué no oramos cuando recibimos los recursos? Porque nosotros somos los señores de los bienes. Porque nosotros somos los que decidimos según nuestro criterio. Y es un área, hermanos, en la que necesitamos ceder el señorío del Señor. Acostúmbrate a orar cada vez que recibas algo. Cada vez que cobres tu sueldo, cada vez que te entre un extra o lo que sea. ¿Qué quiere el Señor respecto a esto? Hay una oración, ya que los estoy animando a orar, a que aprendamos a orar sobre esto, a preguntarle al dueño. La oración modelo es aplicable para esto y para todas las áreas de tu vida. ¿Cuál es la oración modelo? Exactamente, la del Señor Jesucristo, que nos enseñó a orar. Fue la respuesta a la pregunta, Señor, enséñanos a orar. Yo te voy a decir cómo orar. ¿Cómo hacemos para orar respecto a esto? Dijo el Señor Jesucristo, Padre nuestro, bueno, arranco un poquito antes, en Mateo capítulo 6, versículo 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque, y miren qué interesante lo que dice justo antes, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes de que vosotros le pidáis. Mirá, Dios conoce tus necesidades y las sabe antes de que se las pidas. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, pero quiero quedarme con estas primeras 3 frases. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado, consagrado, puesto aparte, exaltado. Que tu nombre tenga la preeminencia, está queriendo decir. Tu nombre sea sobre todo. Quiere decir santificado sea tu nombre. Que tu nombre tenga la preeminencia, Señor, tu nombre sea exaltado y santificado con la forma en la que administro mis bienes. Señor, que tu nombre sea glorificado con la forma en la que administro mis recursos. Señor, que la gloria de tu nombre tenga el primer lugar en mi administración. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. ¿Recordamos el concepto de primicia en 1 Corintios 15? ¿Qué era la primicia? A ver, ¿alguno que me lo diga? Es lo primero de la cosecha. ¿Se acuerdan cuando lo aplicamos, o cuando el apóstol Pablo aplicó el concepto de las primicias a la resurrección de los santos? Cristo, ¿quién era la primicia de los resucitados? Cristo. ¿Qué implicaba la primicia? Que era lo mejor de lo mejor, lo primero, y que en consecuencia podíamos entender que viene mucho más detrás. Bueno, ese es el concepto de la primicia. Cosecho. Lo primero que hago, aparto para el Señor. Y lo aparto con la esperanza, o con la certeza, mejor dicho, con la fe, la certeza y la convicción de que el Señor me va a dar mucho más detrás. Eso es entregar primicias al Señor. Honra a Jehová con tus bienes, santifica su nombre con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entregale a Él primero lo mejor que recibas como agradecimiento a Jehová, con la certeza de que viene la cosecha detrás. Esto no es evangelio de la prosperidad, hermanos, esto es la palabra de Dios. La razón por la que Dios siempre queda último. Entonces agarrás y empezás a dividir. Bueno, necesito pagar esto, comprar esto y esto y esto. Y acá en el final de la lista está el Señor. Entonces, o no recibe nada, porque nunca llegamos a cubrirlo todo, o recibe las obras. Las obras.
¿Eso es santificar el nombre de Dios? ¿Eso es realmente darle gloria al santísimo nombre de Dios? Entonces, la razón por la que Dios siempre queda en el último lugar de nuestra economía, hermanos, es porque no creemos que si lo ponemos primero, Él se encarga de suplir el resto. La razón por la cual el Señor no tiene mi primicia es porque no tengo la fe suficiente para saber que Él puede dar cosecha abundante, ¿o no? Y es súper contradictorio para la fe cristiana, porque vos estás descansando, poniendo tu fe, dejando tu eternidad en las manos de un Dios que crees, te dio vida, te salva de una condenación eterna en el lago de fuego. Lo creo con toda la fe del mundo. Descanso mi eternidad en la bendita salvación por gracia del Señor. Pero no puedo descansar mi futuro económico porque no le creo. Mira qué contradictorio. Ese Dios que te dice, créeme y te salvo eternamente, amén. Ese Dios que te dice, poneme primero en tu economía y yo me encargo abundantemente del resto, eso no lo creo. Hasta ahí llegó mi fe. Y entonces nunca es la primicia, es la sobra. ¿Cómo vamos a santificar el nombre del Señor así? ¿Qué clase de gloria y de alabanza le estamos dando al nombre del Señor cuando Él siempre termina siendo el último? Santificar el nombre del Señor es exaltarlo por sobre todo. ¿No crees que Dios te va a dar? ¿No crees que Dios te va a suplir? Si vos sos fiel, si vos sos obediente, ¿estás diciendo que mi Dios no premia la obediencia? Eso es contrario a todo lo que dice la Biblia de principio a fin, hermano. ¿Me estás diciendo que no crees que Dios tiene la capacidad después de darte abundantemente? No, y si Dios decide no dar, mira, en Romanos 8:32 dice que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Su único hijo no te negó, ¿entendés esto? Su único hijo no te negó. ¿Te va a negar el resto de las cosas cuando tengas necesidades? ¿Por qué semejante falta de fe, hermanos? ¿Por qué semejante falta de fe? Entonces cuando ores respecto a esto, Señor, santificado sea tu nombre, ¿qué hago para que tu nombre sea glorificado primero con mi economía? ¿Cómo te pongo primero a vos? ¿Cómo te doy las primicias? Y la respuesta ustedes ya la tienen, hermanos. Cuando el dinero llegue a tu mano o a tu cuenta, Señor, ayúdame a darte la preeminencia en el manejo de los recursos que vienen de tu mano, que vos me diste. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Y pareciera que estamos en el mundo no para... De hecho, no estamos para construir un reino propio, sino para el avance del reino de Dios. Los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Estamos para el avance del reino de Dios en este mundo y sin embargo, la forma en la que administramos nuestros recursos muestra que estamos edificando un reino propio y el reino de Dios queda relegado a las obras. Nuestra forma de administrar los recursos muestra que nosotros tenemos la preeminencia y no Dios y su reino. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Este no está en pantalla porque es un poquito más extenso. Un montón hay sobre economía y sobre la voluntad de Dios en Mateo 6. Léanlo todo en sus casas, el Sermón del Monte después, a partir del comienzo del capítulo 5. Pero especialmente en el 6, Mateo 6:25.
Por tanto os digo, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, siempre preocupados. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No está diciendo que te quedes sin trabajar como las aves, ¿no? Está diciendo que vos valés mucho más que las aves. Ese es el punto. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si recuerdan y si leyeron la historia de Salomón, cuando vino la reina de Sabá a visitarlo, una de las cosas que más le llamó la atención no era solo la ropa de Salomón, sino la ropa de los siervos de Salomón. Los que servían a Salomón tenían unas ropas de primera. Y mira lo que dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y mira lo que dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esto es pensamiento de incrédulo. El estar todo el tiempo pensando en lo material, en qué me voy a comprar, en qué voy a mejorar, en qué nueva prenda qué nueva ropa, qué nuevo bien material, qué más puedo tener, qué más puedo tener materialmente. Ese es pensamiento de incrédulo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo hago para acrecentar mi patrimonio? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad, verbo terminado en de, ya saben lo que es, primeramente, la preeminencia, la gloria, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas las que acabo de mencionar. Comida, vestido, sustento. ¿Cuándo? Cuando busques primero el reino de Dios. Primeramente, el reino de Dios. Hermanos, ¿por qué escasean los recursos para la extensión del reino de Dios? Me pregunto entonces. ¿Por qué escasean los recursos para la extensión del reino de Dios? ¿Por qué hay que estar contando monedas para ver si podemos imprimir folletos? ¿Por qué hay que estar ayunando para ver si podemos alquilar un local y abrir un anexo? ¿Por qué? ¿Por qué? Evidentemente el reino de Dios no es una prioridad entre los cristianos. Para el evangelismo, para la obra misionera, para que la palabra sea predicada con excelencia. ¿Por qué? Señor, que venga tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te quiero dar la preeminencia, que tu reino y la expansión de tu reino también sean prioritarios a la hora de ver qué voy a hacer con mis bienes. Señor, ayúdame a que la expansión de tu reino sea una prioridad de mi corazón a la hora de administrar. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabes cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes lo que le pasó al último ángel que se atrevió a a decirle no al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Está condenado eternamente. En el cielo, la voluntad de Dios se hace sin quejas ni cuestionamientos. Y vos sabés que ustedes saben, hermanos, que estoy usando el concepto administración. Y hay otros conceptitos en el medio, conceptitos digo ironizando, no porque no sean importantes, son importantísimos,
que no estoy mencionando y que ustedes inmediatamente, que ustedes ya los tienen en su mente, sobre los cuales nos quejamos y cuestionamos. Y no queremos hacer la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios se expresa claramente en las Escrituras. El Señor te ha dicho, esto tenés que hacer con tus bienes. No quiero. ¿Por qué? Porque no quiero, porque quiero hacer otra cosa, porque si no después me va a faltar, porque no confío en la provisión, porque esa no es la manera en la que se hace la voluntad del Señor en el cielo. En el cielo saben perfectamente que Dios está sentado en el trono del universo y que es soberano sobre todos. Y por eso Dios manda y en el cielo se hace. Y esta es como una tercera y gran contradicción para los cristianos también, que sabemos que Dios es el soberano del universo. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Sabemos que está sentado en el trono del universo? ¿Sabemos qué nos ha mandado a hacer respecto a la economía? Que le demos la preeminencia, que busquemos su gloria, que prioricemos su reino, pero aquí en la tierra no hacemos su voluntad como en el cielo. Entonces sería bueno, otra forma de aprender a orar, como en el Padre Nuestro, que cuando te lleguen los bienes a tu mano o a tu cuenta, ores, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad sin cuestionamientos, como se hace en el cielo. Porque vos estás sentado en el trono y sabés lo que haces y lo que me pedís. Termino con unas preguntas de reflexión. Mientras van buscando, por favor, el libro de Ageo. Me sigo copiando de Martín. De verdad que el libro de Ageo es clarísimo respecto a la administración. Pregunto entonces, ¿quién es el dueño de los recursos? Dios. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Le voy a cambiar una palabrita importante a la misma pregunta. Recién te pregunté quién es el dueño de los recursos. ¿Quién es el Señor de los recursos? El amo, el que impone su voluntad en la administración. Bueno, debería ser Dios también. Y miren qué ironía, porque creemos que cuando hago mi voluntad en lugar de la voluntad de Dios, no, yo soy el Señor de mis recursos. Yo soy el que decide. Y vos sabés que eso es una mentira grande que te hace creer el diablo. Que vos sos el Señor de los recursos, cuando en realidad los recursos están siendo tu Señor. Ellos te controlan a vos cuando vos pensás que vos los controlás a ellos. Y no se puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios dice, tu corazón no puede estar inclinado a las riquezas e igualmente a mí. Porque las riquezas te exigen fidelidad también. También las riquezas te exigen de tu fidelidad, de tu tiempo. Y cuando amas a ellas, ¿a dónde queda Dios? Entonces, si Dios no es el Señor de tus riquezas, las riquezas son tu Señor. Y en tal caso estás en graves problemas. ¿Qué quiere Dios que se hagan con sus recursos? Quiere que su santo nombre tenga preeminencia, que su reino se expanda, que se haga en la tierra su voluntad, al igual que se hace en los cielos. Y como dije, estas 2 semanas Martín estuvo compartiendo en Ageo capítulo 1 y 2. Miren lo que dice en el versículo 4, y esto como último texto para reflexionar. ¿Es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, hablando del templo que había sido abandonado. ¿Qué quiere decir casas artesonadas? Claro, que estaban metiéndole todos los recursos a tener la mejor casa posible. Y quiero aclarar, gracias al Señor si tenés una hermosa casa, y de nuevo se las deseo a todos. Lo que el Señor está diciendo es, están enfocados en sus casas artesonadas y mi casa es un montón de ruinas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mandamiento. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pensad qué estás haciendo. Reflexionad. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Qué quiere decir? Trabajo como loco y no me alcanza, ¿no? Coméis y no os saciáis. Nunca tenéis lo suficiente. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, o sea, por sueldo, recibe su jornal en saco roto, como siempre les digo, como meter el sueldo en el bolsillo que está roto, y terminás diciendo, ¿dónde fue a parar? Lo cobré y 2 días después ya no lo tengo. ¿Por qué? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. De nuevo, mirá, ¿viste lo que decía en el versículo 5? Otra vez el Señor vuelve a decir, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre tus caminos respecto a la economía. Pensá lo que estás haciendo. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, que es lo que estábamos viendo recién. Que se haga su voluntad, que el nombre de Dios sea exaltado. Buscáis mucho y halláis poco, te la pasás trabajando y no te rinde. Encerráis en casa, pretendés acumular y acumular. Y dice el Señor, yo lo disiparé en un soplo, así. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que te esté pasando eso, hermano? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Yo no soy la prioridad económica en tu vida. Yo no soy la prioridad en tu vida, dice el Señor. Tu economía es tu prioridad. Por eso, dice en el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Quién lo hizo? ¿Quién detuvo los frutos y la lluvia? ¿Quién trajo la sequía? Dios. Sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. ¿Quién produjo la escasez? Dios. ¿Por qué? Para que entiendan que Él no está siendo su prioridad, sino las riquezas. ¿Has escuchado la frase? No sé si lo dijo el pastor Luisi cuando estuvo. No doy porque no tengo. ¿Sabes lo que dice Dios? No tenés porque no das. No tenés porque no das. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 2, tengo una gana de predicar a Jehová. Y en el capítulo 2 se encuentran llorando por el templo que habían perdido. En el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Todos los que habían sido llevados en cautiverio cuando se los llevaron cautivos a Babilonia habían conocido el templo de Salomón con toda su riqueza, su oro, su esplendor. Fueron llevados en cautiverio. Algunos de ellos el Señor les concedió volver a Israel. Al templo lo prendieron fuego. Lo derrumbaron y sacaron todo el oro. No solo los utensilios se los llevaron enteros, sino el oro que revestía. Sacaron
despegaron piedra de piedra para sacar el oro que había quedado entre ellas, o sea, quedó una ruina completa el templo del Señor. Y aquellos que habían conocido la gloria del templo de Salomón, pasaron por el tiempo de cautiverio en Babilonia, algunos volvieron vivos, ancianos, gente ya grande, y se lamentaban y decían: en la gloria que teníamos, toda aquella riqueza, todo aquel oro y la plata que había en el templo, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Todo aquello que era, ahora solo es un montón de piedras que no valen nada, que están en ruinas, que están derribadas. Y el Señor les dice: ¿ustedes siguen pensando en la plata y el oro? Mirá lo que les dice el Señor: porque así dice Jehová, 2:6, de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria la casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el contexto del primer versículo que leímos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dejen de pensar en las riquezas. Este segundo templo que están construyendo ahora, que yo les mando construir, que ustedes están enfocados en sus bienes materiales, en sus casas artesonadas y despreciando mi templo, este templo yo puedo hacer que sea mucho más glorioso que el de Salomón, porque a este templo, aunque no tenga todo recubierto de oro como el primero, este lo va a pisar el deseado de las naciones, y así fue. El Señor Jesucristo pisó ese segundo templo, y ese templo fue mucho más glorioso que el de Salomón, porque el Señor dice: mía es la plata, mío es el oro. No es el punto soy yo, dice el Señor. Que me desees a mí, el deseado de las naciones. Yo soy el deseado, o el deseado de tu corazón es el dinero. Porque los vemos llorando por la riqueza del templo que se había perdido. El deseado era el dinero. El deseado no era el Señor. Cuando yo sea el deseado de tu corazón, dice el Señor, quédate tranquilo, la plata y el oro son míos. Pero aprende a tener tu corazón en el lugar correcto. En mí, dice el Señor. ¿Me pueden ayudar, hermanos, con la música? Al grupo de alabanza. Dos veces aparece esta declaración. Meditad bien sobre vuestros caminos. Quiero dejarte esta declaración para vos también, hermano, y para mí, que nos llevemos. Medita bien sobre tus caminos. ¿Qué estás diciendo? Pero recibo el jornal y cae en saco roto, y nunca me alcanza, siempre con deuda, nunca llego a fin de mes. Hay sequía, me está yendo mal. Yo la traigo, dice el Señor. Él está sentado en el trono del universo. Si Él quiere que te vaya bien, te va a ir bien. No importa si están los Kirchner, no importa si está Milei, no importa la economía reinante ni los principios. Si Dios quiere que te vaya bien, te va a ir bien. Y el Señor dice: ¿sabes por qué no tenés? Porque no das. Porque yo siempre soy el último. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y medimos la fidelidad en términos de obediencia. Si todavía estás, pónganse de pie por favor un momento. Si todavía estás sin Cristo, quiero decirte que no lo tenés que buscar como una fuente de riquezas. Sí, es verdad, dice el Señor: mía es la plata y mía es el oro. Pero no lo busques para que Él te solucione tu economía. Tenés un problema más grave que la economía, que es el pecado, que te condena eternamente.
que podés irte a la tumba con millones en tus cuentas. Y nada te vas a llevar de este mundo. Entonces, hay una razón mucho más importante que el dinero para buscar a Dios. Y es la necesidad de salvación, del perdón de tus pecados y de la vida eterna. Y eso se encuentra en darle el señorío de tu vida a Jesús. Que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, pagó en una cruz por tus pecados, resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que si le confesás con tu boca como Señor y crees de corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Vas a poder tener la vida eterna. Deséalo porque lo necesitas para la salvación de tu alma. No lo desees para que llene tus bolsillos.